Renací en el momento exacto en que tomé la copa equivocada, la destinada a mi jefe. Esta vez, no tomé la copa equivocada. Lo vi beberla y luego llamar a la mujer que verdaderamente amaba, Celeste. En mi vida pasada, fui la secretaria de Dominic y me enamoré de él. Cuando la droga entró en mi sistema, no me importó que él necesitara ir con Celeste. Agarré su cinturón y le hice quedarse. Poco después descubrí que estaba embarazada. Dominic se vio obligado a casarse conmigo, pero el día que entré en labor de parto con complicaciones, él recibió la noticia de que Celeste se había tirado de un edificio, destrozada por el dolor. Irrumpió en la sala de partos y echó a los médicos. Luego me vio morir. Lo último que escuché fue su voz. Si no te hubieras quedado embarazada, nunca me habría visto obligado a casarme contigo. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de vuelta en el día en que fui envenenada. Iris, llama a Celeste ahora mismo. Al escuchar esa orden familiar de nuevo, me desperté sobresaltada. Había renacido. Sin dudarlo, agarré mi teléfono y marqué el número de Celeste. La cara de Dominic estaba enrojecida, sus ojos ardían de deseo. La droga estaba haciendo efecto. Esta vez, observé fríamente mientras él se bebía toda la copa. Mientras la droga comenzaba a hacer efecto, y él me miraba con ojos luchadores y brumosos, terminé rápidamente de marcar a Celeste. Dominic, solo aguanta. Celeste estará aquí en 10 minutos. En el momento en que cerré la puerta detrás de mí, creí escucharle llamar mi nombre, pero fingí no oír. Cerré la puerta firmemente y esperé al final del pasillo. 10 minutos después, Celeste llegó a toda prisa. Me miró con una expresión complicada. Cuando vio que mi ropa estaba intacta y que yo estaba perfectamente compuesta, el alivio inundó su rostro. Antes de empujar la puerta para abrirla, me miró. Puedes irte ahora. No te necesito aquí. Me di la vuelta y bajé en el ascensor. Pedí un coche y volví a mi apartamento. A la mañana siguiente, Celeste apareció en la oficina ejecutiva. Dominic levantó su café, tomó un sorbo y luego anunció casualmente al equipo central de gestión. A partir de ahora, Celeste es mi prometida. Ella también es una futura socia importante para la empresa. Todos la tratarán con respeto. Luego me miró directamente a mí, señalando con su bolígrafo. Especialmente tú, Iris. Asentí inexpresivamente. Celeste sonrió con suficiencia, dedicándome una sonrisa triunfante. Fingí no darme cuenta. Recogí las notas de la reunión y comencé a salir de la oficina. Pero justo cuando me puse de pie, escuché la voz de Celeste, suave y herida. Dominic, ¿Iris no quiere que me involucre en los asuntos de la empresa? Sé lo importante que ella es para ti. Si no está contenta con que yo esté aquí, tal vez no debería venir más a la oficina. Sus ojos brillaban con lágrimas. Ella parecía lo más lastimera posible. Dominic frunció el ceño. Antes de que pudiera decir nada, respondí, por supuesto que no. Pero si no estás satisfecha conmigo, me aseguraré de mantenerme fuera de tu vista a partir de ahora. Sin esperar la reacción de Dominic, caminé directamente de regreso a mi oficina. Media hora después, la puerta de mi oficina se abrió de golpe, y allí estaba él, Dominic, mirándome con ojos oscuros y tormentosos. Instintivamente, quise cerrar la puerta. No quería lidiar con él. Pero Dominic la bloqueó con su brazo, frunciendo el ceño mientras me miraba. ¿Me estás evitando? ¿Por qué? Se inclinó más cerca, estudiando mi rostro. ¿Estás molesta? ¿Por Celeste? Rápidamente negué con la cabeza. No, me alegro por ti. Tú y Celeste finalmente pueden estar juntos. Sus ojos parpadearon con algo indescifrable. Parecía insatisfecho con mi respuesta. ¿Es esa la verdad? ¿O solo estás siendo pasivo-agresiva? Luego se burló. Iris, no me digas que todavía no me has superado. Hace 3 años en la fiesta de la empresa, me besaste cuando estabas borracha. ¿Crees que no me di cuenta? La cosa más inteligente que hiciste fue nunca confesarte, porque si lo hubieras hecho, me habría reído en tu cara. Reído de lo patética y delirante que eres. Se rió para sí mismo. Luego caminó hacia mi escritorio y abrió de un tirón el cajón inferior. Agarró una pila gruesa de páginas de diario impresas y las esparció por el suelo, pisándolas. Se inclinó cerca de mi oído, con voz baja. Vine aquí para decirte algo. Ayer, cuando bebí ese vino, vi la mirada en tus ojos.
Querías ser tú quien me ayudara, ¿verdad? Gracias a Dios no lo hiciste, porque si lo hubieras hecho, me habría sentido asqueado por el resto de mi vida. No vales la pena. Mi corazón se contrajo dolorosamente. Aunque decidí no amarlo en esta vida, escuchar esas palabras crueles todavía dolía. Después de advertirme que me mantuviera alejada de él y no incomodara a Celeste, Dominic cerró la puerta de un portazo y se fue. Ya no quería estorbarles más. Tenía que salir y finalizar mis trámites de traslado de todos modos, así que empaqué y me fui. Esa noche esperé deliberadamente hasta casi las 10 p.m., para volver a la oficina a recoger algunas cosas. En el momento en que entré en mi oficina, noté que algo andaba mal. Mi silla ergonómica personalizada no estaba. Entonces lo vi. Celeste había publicado en las redes sociales una selfie de ella sentada en una lujosa silla de oficina. La descripción decía: solo mencioné que me dolía la espalda, e inmediatamente me dio la mejor silla de toda la empresa. Por eso es tan importante encontrar un hombre con poder, dinero y consideración. Ella se había llevado la silla que Dominic había pedido a medida para mí. Él solía ser tan bueno conmigo. Y ahora, Celeste hizo un comentario despreocupado, y Dominic ni siquiera se molestó en decirme antes de hacer que se llevaran mi silla. Al escucharme regresar, Dominic se paró en mi puerta y dijo con frialdad: Celeste tiene problemas de espalda. Le di tu silla. Tu lesión ya sanó de todos modos. Cualquier silla servirá para ti ahora. Ni siquiera levanté la vista. Murmuré. El ceño fruncido de Dominic se profundizó. Me miró fijamente. ¿Estás tramando algo? Te advierto que si te atreves a hacerle algo a Celeste, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria. Finalmente levanté la vista. No estoy tratando de hacerle nada a nadie. Solo quiero que me dejen en paz. ¿Y no es esto lo que siempre quisiste? ¿Que yo fuera más profesional? Deberías estar feliz. Dominic apretó los labios. Luego, casi como un niño haciendo berrinche, repitió: Bien, bien, bien. Iris, eres simplemente genial. Cerró la puerta de un portazo en su camino de regreso a su oficina. Un mes después, Celeste anunció que estaba embarazada. Dominic estaba loco de alegría. Quería contárselo al mundo entero. La boda se adelantó de inmediato. Todos en la empresa chismeaban sobre la próxima ceremonia. En esta vida, quien quedó embarazada fue la mujer que él realmente amaba, y decidí dejar que lo tuvieran. Tan pronto como se finalizaron mis trámites de traslado, reservé un vuelo a Italia programado para el mismo día de su boda. Dominic finalmente cedió y vino a buscarme. Esperó hasta que Celeste no estuviera en la oficina. Luego empujó mi puerta. Sacó su teléfono, abrió un correo electrónico de HH, y me lo puso en la cara. ¿Solicitaste un traslado al extranjero? ¿Qué? ¿Estás tan devastada por mi boda que estás huyendo? Mi corazón dio un vuelco, pero sus siguientes palabras aliviaron un poco mi tensión. Cuando no respondí, su tono se volvió frío. Iris, ¿has terminado con este berrinche? Desde que Celeste empezó a venir a la oficina, me has estado evitando. Pero me voy a casar con ella eventualmente. ¿Y qué? ¿Planeas seguir evitándome incluso después de la boda? Negué con la cabeza. Dominic, creo que malinterpretas. Solo te veo como el jefe que me guió. Estoy agradecida. Eso es todo. Él se rió, como si acabara de contar el chiste más gracioso. ¿Agradecida? Iris, todos en esta empresa saben que estás perdidamente enamorada de mí. ¿Quién va a creer que solo estás agradecida? ¿Siquiera te lo crees tú misma? Miró la estantería de mi oficina y sonrió con suficiencia. Todos estos regalos que te di a lo largo de los años, los has guardado con tanto cuidado, ¿y me estás diciendo que no me amas? Se acercó y tomó los artículos uno por uno. Un bolígrafo de edición limitada, un broche, un reloj. Luego dijo seriamente: deberías guardar todas estas cosas. Estoy a punto de casarme con Celeste. Tienes que dejar de aferrarte a estas fantasías ridículas. Dije, e inmediatamente comencé a empacar todo en una caja de cartón. Planeaba deshacerme de todo antes de salir del país de todos modos. Bien podría hacerlo ahora. Al ver lo tranquila que estaba, Dominic frunció el ceño y me agarró la muñeca. Iris, ¿no puedes tener más cuidado? Mira, doblaste la punta de este bolígrafo. Miré el bolígrafo de lujo en su mano. Fue el primer regalo que me dio el día que pasé mi periodo de prueba y me convertí oficialmente en su secretaria.
Durante años lo atesoré. No dejaba que nadie más siquiera lo tocara. Pero ahora, simplemente lo arrojé descuidadamente en una caja. Y Dominic no podía soportarlo. Iris, estás claramente devastada porque me caso con Celeste. ¿Estás huyendo? ¿Pero ahora finges que ya no me amas? Exhaló bruscamente. Bien, tal vez sea bueno para ti enfriarte en el extranjero. Celeste está en una etapa delicada de su embarazo. Es mejor si no estás cerca de todos modos. Dominic sacó su teléfono y me transfirió $10,000. Toma esto. Instálate en Italia. Después del trabajo, viaja un poco. Tómate un mes para despejar tu mente. Para entonces, el embarazo de Celeste será estable. Me miró significativamente. Ajusta tu mentalidad mientras estás en el extranjero. No me extrañes demasiado. Voy a ser un hombre casado. Tienes que acostumbrarte. De lo contrario, trabajar juntos más tarde será incómodo. Dominic me dio algunas instrucciones más sobre la asignación en el extranjero. Pero él no sabía que yo había renacido. Y esta vez, me iba de verdad. El día de la boda de Dominic, tanto el hotel como la sede de la empresa estaban bulliciosos desde temprano en la mañana. Mientras todos estaban concentrados en la ceremonia, tomé silenciosamente mi maleta, subí a un taxi y me dirigí directamente a... Dominic se había cambiado a su traje de novio, pero no salió con los padrinos para recoger a la novia. Por alguna razón, se encontró caminando hacia la oficina de Iris. Él quería verla una última vez. Pero cuando llegó allí, la oficina estaba vacía. Todas sus pertenencias personales habían desaparecido. Lo único que quedaba en su escritorio era una lista de verificación estándar de entrega de renuncia. Su corazón dio un vuelco. Asumió que ella debía haber ido al lugar de la boda temprano para ayudar con los preparativos. Ese pensamiento lo calmó lo suficiente como para ir a recoger a Celeste. Estaba más que emocionado hoy. Finalmente se casaba con el amor de su vida. Y pronto tendrían un hijo juntos. Solo pensar en ello le hacía sonreír incontrolablemente. En el momento en que vio a Celeste, supo que estaba enamorado de ella. Mi nombre seguía estampado en la puerta, aunque ya no había nada mío adentro. Lo supe por el eco del silencio, por el vacío en el aire. Volví al edificio por rutina, no por necesidad. A veces, los lugares que más duelen son los que alguna vez se sintieron como hogar. Abrí la puerta con lentitud, como si esperara ver mi reflejo aún allí, sentada, tomando café en mi taza de cerámica azul. Pero no quedaba nada, solo la silla de oficina genérica que habían puesto en lugar de la ergonómica, papeles nuevos en la bandeja de entrada y un aroma distinto, impersonal. No olía a mí. Supongo que Dominic esperaba otra cosa. Quizás una escena, una carta dramática, una súplica de último momento. Pero yo solo dejé una lista de entrega firmada y un escritorio limpio. Me fui como viví al final, sin hacer ruido. Su rostro cuando entró y no me encontró debió ser interesante, aunque no estuve ahí para verlo. Me dijeron después que rondó el pasillo como un hombre que ha olvidado por qué vino. Lo imagino revisando cajones vacíos, tocando el respaldo de la nueva silla con fastidio, revisando la papelera como si pudiera encontrar alguna parte mía olvidada. Yo, en cambio, estaba sentada en el avión a Italia, mirando por la ventanilla como si el cielo pudiera borrar todo lo que no dije. Llegué a Florencia un lunes nublado, perfecta coincidencia con mi estado de ánimo. Fui directa al apartamento que la empresa alquiló para mí. Pequeño, con vista a una calle de adoquines y persianas verdes. Era acogedor. Limpio, mío. La oficina filial era más relajada, menos trajes, más sonrisas. Nadie conocía mi historia. Nadie me miraba con lástima o sospecha. Era libre, aunque aún no sabía cómo se sentía eso. Me asignaron a un nuevo proyecto de reorganización interna. Mucho que revisar, mucho que decidir. Y entre los nuevos nombres en la bandeja de entrada, uno empezó a repetirse con frecuencia. Matteo Bernini, jefe de operaciones regionales. Al principio, nuestras interacciones fueron profesionales, escuetas. Él pedía, yo entregaba. Pero pronto empecé a notar algo distinto. Una pausa en su voz cuando me saludaba, una sonrisa más larga cuando pasaba por mi escritorio. No era intrusivo, solo atento. Una tarde, me ofreció llevarme en coche hasta casa después de una reunión que se extendió demasiado. Acepté. No porque quisiera compañía, sino porque aún no sabía cómo rechazarla.
Durante el trayecto, hablamos de cosas irrelevantes. Tráfico, clima, el café local. Me preguntó por qué había elegido venir a Italia. Le mentí. Dije que buscaba una experiencia internacional. Él no insistió. Pero cuando me bajé del coche y me deseó buena noche en un español pausado y cuidadoso, sentí algo que hacía mucho no sentía. No fue mariposas ni electricidad. Fue calma. Y la calma también puede ser peligrosa cuando vienes del caos. Esa noche soñé con la oficina vacía, con Dominic entrando, buscándome entre sombras. Pero cuando me encontraba, yo no lo reconocía. Le preguntaba quién era. Él me miraba como si lo hubiera apuñalado. Desperté sin culpa. Había sido solo un sueño. Dominic ya no podía tocarme. Los días en Florencia pasaban con una calma que al principio me parecía ajena. El sol entraba por las persianas cada mañana a la misma hora. El bar de la esquina servía el mismo espresso fuerte, y las calles empedradas sonaban igual bajo mis pasos. Nadie me miraba como si supieran más de mí que yo misma. Nadie esperaba nada. Y eso, aunque solitario, era un alivio. En la oficina, me encargaron la revisión de un sistema de gestión interna que llevaba años sin actualizarse. Mateo pasaba por mi escritorio cada tanto, con una carpeta o una pregunta, pero siempre con una sonrisa que no presionaba. Parecía entender que no tenía prisa en hablar de nada personal, y no intentaba forzar conversaciones. Eso lo hacía diferente. Un jueves por la tarde, mientras revisábamos juntos una proyección de presupuesto en su oficina, mi teléfono vibró. Era un correo del Departamento de Recursos Humanos de la sede central. Breve. Formal. Estimada Iris, el señor. Dominic ha solicitado un informe actualizado sobre su desempeño y adaptación en la filial de Florencia. Adjunto encontrará copia de lo enviado. No respondí. Solo bloqueé la pantalla y la deslicé hacia mi bolso. No sabía qué buscaba él con eso. ¿Curiosidad? ¿Control? ¿Remordimiento? No importaba. No me importaba. O al menos eso me repetí. ¿Todo bien?, preguntó Mateo sin insistencia. Asentí. No quise explicar. Me concentré en el informe. Esa noche, después del trabajo, decidí caminar en lugar de tomar el tranvía. Recorrí sin rumbo las calles hasta que la ciudad se tiñó de tonos ocres y las ventanas se encendieron una a una. Entré en una pequeña librería, compré un cuaderno de tapa dura y volví a casa con la idea de escribir todo lo que no podía decir en voz alta. Llené la primera página con una fecha. Luego nada. Era como si las palabras necesitaran permiso para salir, o tal vez temían ser leídas. Guardé el cuaderno en la mesita de noche y apagué la luz. Al día siguiente, Mateo me esperó en la entrada del edificio con 2 cafés. Uno para él, uno para mí. No dijo nada cuando me lo entregó. Solo sonrió. Y por alguna razón, eso me dolió más que cualquier palabra. No por él, por Dominic. Porque por primera vez me di cuenta de que nunca me trajo un café, ni una flor, ni una nota escrita a mano. Solo órdenes, silencios largos y, al final, desprecio. Y sin embargo, fue ese hombre al que amé como si me debiera la vida. Mateo no se parecía a él en nada. Y aún así, no podía evitar compararlos. El problema no era Mateo. Era que yo todavía medía el mundo con una vara rota. Esa noche abrí el cuaderno y escribí: «Te fuiste antes que yo». Pero yo fui la que desapareció. Una semana después, me llamaron desde la sede para una videollamada con el equipo central. Había un problema con el sistema de control de inventarios, y Dominic, claro, quería estar presente. La reunión fue formal, tensa. Yo mantenía mi cámara encendida, como era protocolo, pero él había dejado la suya apagada hasta los últimos minutos. Cuando finalmente apareció en pantalla, vestía una camisa blanca con el cuello ligeramente desabotonado. Su rostro estaba más delgado, sus ojos cansados. Habló con seguridad como siempre, pero había algo apagado en su tono, como si las palabras salieran de memoria. Cuando se refirió a mí por primera vez, dijo: «Celeste, por favor, comparte los datos con el equipo de Florencia». Un silencio incómodo siguió. Celeste, que estaba conectada desde otra sala, se quedó inmóvil por un segundo. La expresión en su rostro fue rápida. Sorpresa. Después incomodidad. Y por último, ese gesto venenoso que solía guardar solo para mí. «Perdón», corrigió él, sin mirarla. «Quise decir Iris». «Iris, ¿tienes los datos comparativos?», le respondí sin titubear, como si no hubiera escuchado nada fuera de lugar. Compartí los documentos, expliqué las gráficas,
y concluí con un resumen que obtuvo aprobación general. Celeste no habló en toda la reunión. Al final, solo Dominic se despidió directamente de mí, con un seco. Buen trabajo. Colgué sin responder. Esa noche, Mateo me invitó a una exposición de arte en una galería local. Acepté, no porque quisiera ir, sino porque sentía que necesitaba salir de mi propia cabeza. El lugar era pequeño pero cálido, con música suave de fondo y vino en copas finas. Caminamos entre lienzos abstractos, esculturas que no entendí y retratos que me recordaron a otras vidas. Mateo era diferente allí, más relajado, me hablaba con la mirada cuando no encontraba palabras, y reía bajo cuando comentaba algo que solo yo escuchaba. En un rincón de la galería, nos detuvimos frente a una pintura que mostraba una figura femenina de espaldas, caminando hacia un campo de flores oscuras. «Me recuerda a ti», dijo. Lo miré. No supe si era un cumplido o una confesión. «¿Por qué?», pregunté. «Porque hay algo en ti que parece estar yéndose siempre, aunque estés presente, como si una parte tuya viviera en otro lugar». No respondí, porque era verdad. Dominic, sin saberlo, aún ocupaba espacio. No en mis planes, no en mis deseos, pero en las grietas, en los silencios, en las preguntas que no hacía. 2 días después, Celeste publicó una historia en sus redes. Una foto de ella en la oficina, con una mano sobre el vientre y otra en el hombro de Dominic, que sonreía tenso. «Feliz de estar donde pertenezco. El mejor lugar es al lado del hombre que siempre supo elegirme». No la seguía, pero alguien me la envió. Ni siquiera me molesté en abrirla del todo. El problema no era lo que decían. Era que aún me llegaban. Mateo me encontró sentada sola en la terraza del edificio de la oficina. Era una costumbre que había adoptado en Florencia. Subir después del almuerzo, evitar a todos, mirar el cielo sin pensar demasiado. Ese día, llevaba un cuaderno en las piernas y una pluma sin tinta en la mano. Fingía escribir. Fingía estar ocupada. Él no dijo nada al principio. Se sentó a mi lado y apoyó una taza de café caliente entre nosotros. Tenía crema en los bordes. No era para él. Era para mí. «¿Te molesta si me quedo un rato?», negué con la cabeza. No tenía fuerzas para hablar, y él lo entendió. Después de un momento, dijo algo que no esperaba. «Hoy llamaron desde la sede, RH. Dijeron que Dominic solicitó más información sobre ti. Quiere saber si estás considerando regresar». Sentí que el cuerpo se me enfriaba por dentro, como si las palabras me hubieran vaciado. Cerré el cuaderno con lentitud. «No lo estoy», dije. Mateo asintió. No me presionó con preguntas. Solo agregó: «Te ves más tranquila estos días, pero eso no significa que estés bien». Suspiré. Quise responderle, pero las palabras se quedaron enredadas en la garganta. Había aprendido a convivir con ese nudo, esa voz interna que me decía que si hablaba demasiado, dolería más. Esa noche, en casa, me senté frente al cuaderno. Empecé a escribir de verdad. Él nunca me pidió perdón. No por lo que dijo, ni por cómo me miraba como si yo fuera una mancha que no podía borrar de su historial. Pero lo que más me dolió fue que nunca dudó en dejarme ir, como si no le costara nada. Al día siguiente, Mateo me entregó un sobre cerrado en la oficina. «Esto llegó para ti. Es una carta. Sin remitente, pero...». Hizo una pausa. «Está escrita a mano». La abrí sola, en casa, con las manos temblando. La letra era de Dominic. «Iris, no sé por qué me molesto en escribir esto. No espero respuesta. No sé qué me hace pensar que te importa. Solo... hay momentos en los que miro a mi alrededor y no encuentro nada. Celeste duerme a mi lado. La empresa funciona. El mundo sigue girando. Pero a veces te imagino en tu escritorio, tomando notas con esa seriedad que a veces me sacaba de quicio. Y me doy cuenta de que tu ausencia se siente más que tu presencia. Eso es lo peor, que estés lejos y aún duelas». No había firma. Solo la letra descendiendo en intensidad, como si se hubiera arrepentido de cada palabra justo después de escribirla. Guardé la carta en una caja, no para conservarla, para recordarme por qué no debía volver. La semana siguiente, Celeste tuvo una crisis en la empresa. Se encerró en la oficina principal y pidió que no la molestaran. Mateo me contó más tarde que hubo gritos, que Dominic salió pálido,
que alguien rompió un marco de fotos. No pregunté más. No quería saber. Pero esa noche soñé con la silla que me quitaron, con Dominic, sentado en ella, rodeado de sombras, llamándome por mi nombre, como si eso bastara, y yo, al otro lado de una puerta cerrada, ya sin ganas de abrir. La galería donde Mateo me llevó semanas atrás anunció un taller de pintura los sábados por la tarde. No era algo que yo soliera hacer, pero me inscribí. Tal vez por curiosidad, tal vez por necesidad. Llevaba tiempo sintiendo que había cosas dentro de mí que no sabían cómo salir con palabras. El primer día, me entregaron un lienzo en blanco y un pincel. Me quedé mirándolo largo rato, sin moverme. Al final pinté una línea, luego otra. No sabía qué estaba haciendo, pero tampoco importaba. Era mío. Mateo pasaba por el taller algunas veces a saludar. Se apoyaba en el marco de la puerta, observaba en silencio. Nunca me preguntaba qué estaba pintando, solo decía «continúa» y se iba. Una tarde, después de clase, me acompañó a casa. Nos sentamos en el balcón, compartiendo una botella de vino barata. Él miraba las luces de la ciudad y hablaba de su infancia en Luca. Yo escuchaba. Por primera vez me reí sin sentir que traicionaba algo. Me preguntó si había escrito algo últimamente. No cartas, aclaré. Pero sí, estoy escribiendo en un cuaderno. Cosas que pensé que ya no me dolían. ¿Y duelen? Menos. Guardó silencio un momento. Luego, con cuidado, sacó algo de su mochila. Un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Me lo extendió sin decir nada. Lo encontré en una librería de segunda mano. Pensé que... no sé. Que tal vez te gustaría. Lo abrí. Era una colección de cartas reales escritas durante la guerra, entre una enfermera y un soldado. Las leí en voz baja, pasando los dedos por la caligrafía escaneada. No todas las cartas necesitan respuesta, dije, sin mirar. No, pero a veces escribirlas cambia todo. Al día siguiente, encontré el valor para hacer algo que había evitado. Fui al armario, saqué la caja donde guardaba lo último de Dominic, aquella carta sin firma, un reloj antiguo y una copia impresa de mi antiguo diario. Todo estaba ahí, como un testimonio silencioso de lo que fui. Leí fragmentos del diario, cosas que escribí durante aquellos días grises en la sede. Hoy me miró como si no existiera, y dolió más que cuando me gritaba. Celeste usó mi taza y Dominic no dijo nada. Le traje café, ni lo tocó. Una parte de mí quería destruir todo, pero otra sabía que no debía borrarlo. Tenía que reconocerlo, mirarlo a la cara y decir, ya no. Esa noche escribí una última carta. No para enviarla, para enterrarla. Dominic, esta es la última vez que pienso en ti como algo que me pertenece. No fui una víctima. Fui alguien que amó sin medida, sin condiciones, sin defensa. Pero también soy alguien que aprendió a cerrar la puerta sin dejar nada atrás. No me debes nada, y yo por fin tampoco te debo más. Doblé la carta, la puse en la misma caja, y la dejé en la galería, junto al lienzo que aún no terminaba. No necesitaba un cierre perfecto, solo necesitaba que ya no doliera cargarlo. No supe que había vuelto hasta que lo vi parado frente a la entrada de la galería, con las manos en los bolsillos y la chaqueta mal cerrada. Era invierno en Florencia, aunque el sol aún se filtraba por las calles como una promesa tibia. Mi primer impulso fue esconderme. El segundo, quedarme quieta y mirarlo. Dominic parecía fuera de lugar. Demasiado formal para ese entorno bohemio. Demasiado tenso para fingir que estaba ahí por casualidad. Iris, dijo apenas me acerqué. No había dicho mi nombre en voz alta desde la última vez que me gritó que no valía la pena. Lo pronunció ahora como si lo estuviera devolviendo, como si nunca le hubiera pertenecido. ¿Qué estás haciendo aquí? Negocios, mintió. Y supo que yo lo sabía. Se corrigió, bajando la mirada. Vine a verte. La galería estaba casi vacía. El dueño, un hombre mayor con gafas redondas, nos observó desde la esquina, curioso. Me hice a un lado, dejándole espacio para entrar. Caminó entre los cuadros como si no supiera qué mirar. Finalmente, se detuvo frente a uno de mis lienzos. Un campo oscuro, cruzado por una figura sin rostro que caminaba de espaldas. ¿Esto lo hiciste tú? Asentí. No lo entiendo. No tienes que entenderlo, respondí.
Nos quedamos en silencio, él con las manos cruzadas detrás de la espalda, yo con los brazos al frente como si aún necesitara protegerme. No sabía qué quería de mí, pero tampoco me sorprendía su presencia. Era típico de él llegar tarde. Siempre llegaba tarde a todo lo importante. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Reí sin alegría. Te dije muchas cosas, Dominic. Solo elegiste no escucharlas. Me dejaste una lista de entrega, ni una nota. Porque no había nada más que decir. Me miró como si no entendiera, y por primera vez noté que no lo hacía. No era un acto. No comprendía en qué momento lo que teníamos se había roto sin remedio. Para él, tal vez, nunca fue real. Celeste está bien, dijo de pronto. El bebé también. Quiero que lo sepas. Me alegra. De verdad. Y era cierto. No había envidia, ni amargura. Solo una sensación lejana de algo que ya no me tocaba. Pensé que podía dejar esto atrás, pero no he podido. Hay algo en mí que... Dominic, lo interrumpí con voz baja. No estoy aquí para ayudarte a entenderte a ti mismo. Sus labios se apretaron. Sus ojos, por un segundo, parecieron temblar. ¿Mateo? Preguntó entonces, seco. No le respondí. No necesitaba explicarle nada. Él tampoco lo hizo cuando yo lloraba sola en un baño, fingiendo una llamada para que no se notara. Solo vine a verte, repitió. Una vez más. Antes de... ¿Antes de qué? Antes de que sea tarde. Nos miramos como dos desconocidos con una historia en común que ninguno quiere volver a contar. Luego él bajó la cabeza, murmuró algo que no entendí y se marchó. No pidió un abrazo. No pidió quedarse. Tampoco me pidió perdón. Y fue ahí, en ese instante, al verlo irse sin forzar una puerta, sin amenazas, sin palabras venenosas, que supe que la historia entre nosotros había terminado de verdad. No con un grito, no con un beso, con un adiós mudo entre pinturas. La noticia llegó por la mañana, a través de un mensaje breve de Mateo, sin adornos ni dramatismo. Celeste perdió al bebé. Leí las palabras 3 veces antes de comprenderlas. No sentí alivio, no sentí pena. Solo un vacío extraño, como si me hubieran notificado la caída de una torre que yo nunca ayudé a construir. No respondí de inmediato. Fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo largo rato, me sentí entera, presente. Y sin embargo, parte de mí sabía que esa pérdida cambiaría las piezas del tablero, no para mí, para él. En la oficina, todo se movía más lento. Mateo no dijo nada durante la primera reunión. Me ofreció llevarme a casa, pero rechacé. Necesitaba caminar. Esa tarde, mientras revisaba unos informes en la galería, el dueño me avisó que alguien me esperaba. Bajé los pinceles, me limpié las manos con un trapo y salí. Dominic estaba en la entrada, sin traje, sin corbata. Llevaba una chaqueta arrugada y los ojos enrojecidos. No dije nada. Él tampoco, al principio. Murió antes de que pudiéramos nombrarlo, dijo por fin. Asentí, no por empatía, por respeto al silencio. Celeste, está en casa. Se niega a ver a nadie. Me culpa. Tal vez tenga razón. No estoy aquí para eso, Dominic. Lo sé. Se sentó en una de las bancas frente al local. Hundió la cabeza entre las manos. Cuando pensé que todo estaba bien, que había elegido lo correcto, me sentía vacío. No lo entendí hasta que llegué aquí, hasta que vi cómo vives ahora. No es solo lo que haces, es cómo estás. Como si por fin te pertenecieras. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Porque me pertenezco. ¿Y nunca pensaste en quedarte para mostrarme cómo hacerlo? Sus palabras no tenían malicia. No era una acusación, era tristeza sincera. Una de esas preguntas que solo se hacen cuando ya no hay vuelta atrás. No era mi tarea salvarte, Dominic. Lo fue durante mucho tiempo, pero dejé de hacerlo el día que comprendí que yo también necesitaba salvarme. Él asintió despacio. Miró al suelo como si buscara algo que no sabía nombrar. ¿Estás con Mateo? ¿Importa? No lo dijo, pero su silencio fue una respuesta. La más honesta que jamás me había dado. Fui cruel contigo. No solo una vez. Siempre. Te traté como si fueras un error del que tenía que deshacerme.
Y cuando ya no estabas, me di cuenta de que eras lo único que me obligaba a ser mejor, aunque nunca supe cómo. Lo miré largo rato. No para consolarlo. No para devolverle nada. Solo para grabar en mi mente ese momento. Dominic, roto, sin la máscara. El hombre detrás del poder. El que por fin entendía, tarde, lo que había perdido. Tienes que irte, Dominic, dije por fin. No por mí, por ti. Porque si no te vas ahora, vas a quedarte esperando algo que ya no existe. Él se levantó, me miró una última vez, con la tristeza de quien ya no tiene fuerza para luchar. Y sin más palabras, se fue. Esta vez no lo seguí con la mirada. Entré, cerré la puerta, y supe que había comenzado el duelo más definitivo. El del amor que nunca fue justo, pero sí real. No le conté a Mateo de inmediato. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía cómo traducir todo lo que había sentido. Y no sentía urgencia. Él tampoco preguntó. Sabía leer mis silencios con una precisión que no incomodaba. Esa semana, en la galería, terminé por fin el lienzo que había comenzado meses atrás. La figura femenina ya no caminaba de espaldas. Estaba sentada frente a un lago, con la cabeza levantada hacia un cielo gris. No había nadie más en la pintura, y por primera vez no hacía falta. Colgué el cuadro sin título junto a los demás. Cuando Mateo lo vio, lo observó en silencio durante varios minutos. Después se volvió hacia mí. ¿Este eres tú?, preguntó. Soy quien queda, respondí. Esa noche fuimos a cenar a un restaurante pequeño, en una terraza elevada, donde se veían los tejados rojizos de la ciudad y la cúpula de la catedral al fondo. Comimos en silencio al principio. Luego, él dejó el tenedor y me miró como si llevara semanas preparando esa frase. Te he esperado sin darte prisa, pero también quiero saber si estoy esperando algo que no existe. Bajé la vista. El vino en mi copa giraba lento. No es que no quiera, dije. Es que tuve que vaciar tanto espacio por dentro, que aún estoy aprendiendo a vivir sin ecos. No te pido que corras, pero no quiero ser una sombra más en tu historia. Le tomé la mano, por primera vez, sin miedo a que eso traicionara algo. Su mano era cálida, firme, y no buscaba aferrarse. Eres la primera persona que no me recuerda a todo lo que tuve que dejar. Él sonrió. No con triunfo, sino con ternura. De vuelta en casa, abrí el cuaderno por última vez. No para escribir sobre Dominic, sino sobre mí. Fui tantas versiones de mí misma por miedo a no ser suficiente, que olvidé cómo sonaba mi propia voz. Pero hoy no tengo miedo, ni del silencio, ni de la calma, ni siquiera de la felicidad. Guardé el cuaderno en un cajón y supe que no necesitaba seguir escribiendo sobre el pasado. Al día siguiente, Mateo me acompañó a una exposición en la sede regional de la empresa. Habían invitado a empleados y socios de varias partes de Europa. Lo supe en cuanto lo vi. Dominic también estaba allí. Lo noté más delgado, más apagado. Se movía con discreción, como alguien que sabe que ya no es el centro. Nuestros ojos se cruzaron una vez, y solo una. Me saludó con un leve gesto de cabeza. Yo respondí del mismo modo. Ni un paso más. Durante la presentación de Mateo, mencionó la galería y el trabajo artístico como parte de las iniciativas de bienestar que había promovido. No dijo mi nombre, pero varias personas me buscaron con la mirada. Dominic no. Más tarde, cuando me disponía a salir, lo encontré junto a la salida, solo. Esta vez no me habló. Tampoco intentó detenerme. Solo me miró. Y en sus ojos había algo nuevo. No pena, ni culpa. Era una aceptación muda, casi humilde. Me fui sin volver la cabeza. Afuera, Mateo esperaba junto al coche. Me tomó de la mano sin preguntar nada. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que le debía una explicación a nadie. Lo invité una tarde cualquiera. Sin ocasión especial, sin advertencia. Solo le dije a Mateo: ven a la galería cuando salgas del trabajo. Quiero mostrarte algo. Esperé a que cerraran todos, apagué las luces principales y dejé encendida solo una lámpara de pie en el rincón, donde colgaba mi lienzo más reciente. Un campo de viñas al atardecer. El cielo anaranjado, como si el día se estuviera despidiendo con dulzura. Bajo la pintura, 2 copas de vino vacías y una botella sin abrir. No era un ritual, era un cierre. Cuando Mateo llegó, se detuvo en la puerta. Me miró en silencio. ¿Hoy se celebra algo?,
No, hoy se termina algo. No preguntó más. Se sentó frente a mí. Serví el vino con calma. Él lo sostuvo entre las manos, esperando. Yo tomé un sorbo antes de hablar. Hubo una vez, dije, en que tomé una copa que no era mía, y morí por dentro por años. Él no interrumpió. Después renací, pero no para vengarme ni para probar nada, solo para ver si podía hacer las cosas de otro modo. Lo hice, lo cambié todo, salvo una cosa, él. Mateo asintió, lento. Sabía que necesitabas decirlo, no por mí, por ti. Ayer soñé con él otra vez, pero esta vez no me dolía. Solo lo miraba desde lejos, como si fuera una figura más del paisaje. Ya no me llamaba, ya no me alcanzaba. Guardé silencio. Escuchábamos apenas el crujir de la madera bajo nuestros pies y algún coche lejano afuera. Nunca quise que me salves, continué, pero quiero que sepas que contigo no siento que estoy huyendo. Contigo, por fin, me estoy quedando. Mateo se inclinó hacia adelante y me tocó la mejilla con la yema de los dedos. No me besó. No hacía falta. En su mirada había algo más fuerte que deseo. Respeto. Me levanté, fui hasta la pared del fondo y saqué la caja donde había guardado la última carta a Dominic, junto con otras cosas. Le quité la tapa, saqué el papel doblado y lo leí en voz baja. Dominic, este es mi adiós real. No el que diste tú, ni el que creí que daría yo. Es el que me doy a mí misma. No te deseo mal, solo quiero dejar de cargar contigo cada vez que me miro al espejo. Ya no vives en mis sombras, ni siquiera en mis heridas. Mateo no dijo nada. Me extendió la mano. Caminamos juntos hasta la chimenea del fondo, encendimos una pequeña llama y arrojé la carta. Vimos cómo se consumía, sin apuros, sin dramatismos. Cuando el fuego se apagó, abrimos otra botella de vino. Ya no había veneno en la copa. Esta vez era solo para brindar, por el fin de lo que fui, y por todo lo que estaba por empezar. La galería abrió sus puertas un viernes por la tarde con una exposición pequeña, íntima. Mis cuadros colgaban en paredes blancas, acompañados por pequeñas frases escritas a mano. No buscaban explicar, solo acompañar la imagen, como ecos suaves. Una de ellas decía, el silencio no fue vacío, fue espacio para volver a escucharme. Mateo caminaba entre los asistentes con una copa en la mano, saludando con naturalidad. A veces se detenía a mi lado, rozaba mi brazo con los dedos, y seguía. No necesitábamos palabras para entendernos. Habían pasado meses desde la última vez que supe de Dominic. La empresa anunció, de forma discreta, que él se tomaría un tiempo indefinido. Celeste desapareció del entorno público. No quise saber más, hasta que, una semana antes de la exposición, llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. No la abrí. La llevé conmigo durante días, dentro del bolso, como una piedra pequeña. Finalmente, esa mañana, la arrojé sin abrir a un canal del río Arno. Al hacerlo, sentí algo que nunca había sentido del todo. Ligereza. Durante la noche de la exposición, una joven se me acercó. Tenía un cuaderno en la mano y los ojos llenos de algo que reconocí. Quietud después de la tormenta. ¿Usted es la artista? A veces, sonrió. Hay un cuadro, el de la figura sentada frente al lago. Me hizo llorar. No sé por qué. Solo sentí que era yo. Le devolví la sonrisa. No porque tuviera la respuesta, sino porque entendía. Tal vez porque alguna vez también fui yo. Cuando la exposición terminó, Mateo cerró la galería conmigo. Nos quedamos dentro un rato más, sentados en el suelo, comiendo pan con aceite de oliva y riéndonos de todo lo que no salía según el plan. Afuera, la ciudad respiraba tranquila. Él se recostó contra la pared, mirándome con una calma que ya no me asustaba. ¿Te quedarás en Florencia? Creo que sí, por ahora. ¿Y después? Lo miré. Después, donde me lleve lo que soy ahora. Pero ya no huyo, y ya no regreso a lo que me dolía. Se acercó. Me besó con la lentitud de quien sabe que no tiene prisa, y fue entonces, sentada en un suelo de madera, con pintura seca en las manos, el corazón quieto y el alma abierta, que supe que el renacer no había sido aquella noche de la copa equivocada. Había sido ahora. Aquí.
sin veneno, sin fantasmas. Solo yo. Por fin.